Según un estudio sociolaboral realizado por Chile Actores en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finisterra y comentado por la Fundación Sol, hay evidentemente una precaria situación de los artistas en Chile, y especialmente cuando hablamos de actores, actrices, comediantes, bailarines y doblajistas que de verdad el informe arroja cifras alarmantes sobre sus ingresos y condiciones laborales. Algunos datos: el 68% de los artistas encuestados no percibe ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. La mitad de ellos gana menos de 400.000 pesos mensuales por su trabajo artístico, cifra que se encuentra por debajo del sueldo mínimo. Esta realidad obliga al 58% de los artistas a tener una actividad secundaria para complementar sus ingresos, además de problemas con seguridad social, precariedad laboral y muchos otros temas que vamos a comentar con la destacada actriz y presidenta de Chile Actores, Esperanza Silva. Esperanza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Antonella. Felicitar la creación de la radio de la UNIAC. Me parece que es un espacio necesario para la reflexión y para el pensamiento crítico. Sí, eso creemos nosotros también. Fantástico lo encuentro. Además que una universidad que tiene énfasis en comunicaciones y en artes, por supuesto que era importante que tuviera una radio que tuviera los mismos énfasis en comunicaciones y arte. Y además nosotros tenemos buenas voces acá de nuestra radio, como ya escuchaste: Emma Pinto, Roberto Poblete, Sandro Larenas también, todos destacadísimos actores y actrices, profesores de la universidad, además que son parte de nuestro equipo. Y preguntarle también por eso, ¿no? Porque cuando pensamos, y yo hice el ejercicio cuando leí el informe, decía, claro, yo no conozco ningún actor o actriz que solo viva de actuar. La mayoría de ellos hacen clases, ¿cierto? Hacen doblaje o voces de publicidad, etcétera. Es de verdad muy, muy difícil. ¿Te sorprendió a ti los resultados del estudio? Mira, a mí tal vez no me sorprendió tanto, porque nosotros a través de la Fundación Gestionarte, que una de las líneas, digamos, específicas de la Fundación es el bienestar de nuestros asociados, nuestros asociados son todos, como tú decías, actores, actrices, bailarines, bailarinas, actores de doblaje, que se desempeñan fundamentalmente en el audiovisual, ¿no es cierto? Esos son los socios de Chile Actores, que somos en estos momentos 3.300. Es decir, todo aquel que trabaje en el audiovisual es socio de Chile Actores. No me sorprendió tanto, te digo, porque a través de la Fundación Gestionarte nosotros hemos logrado tener un termómetro bastante certero de cuál es la situación. ¿Por qué? Porque como nos preocupamos del bienestar, vamos tomando el pulso de cuáles son las necesidades. Ahora, de que sea ese porcentaje no lo teníamos claro, pero sí que hay un alto número de gente de compañeros que no alcanzan a llegar a fin de mes con lo que ganan, y que la mayoría tiene, como dices tú, una doble función, ¿no? Pero lo que hemos también visto con este estudio es que esa doble función no siempre tiene que ver con la vocación artística. Claro, porque es distinto decir, hago clases, pero hago clases de actuación. Claro, hago clases de actuación. O de voz. O de voz, o qué sé yo, o soy coach, qué sé yo, o a decir vendo queso, o soy chofer de Uber, ¿te fijas? Hay mucho de eso también. Sí. Y lo que sucede con esto es que cuando uno va haciendo labores que se alejan de la vocación, uno se va alejando de la profesión, se va desilusionando y por lo tanto se va enfermando. Y los temas que nosotros estamos viendo ahora como Fundación Gestionarte fundamentalmente son los temas de salud mental de los colegas a través de la cesantía. Eso es algo que nosotros ya habíamos sentido, ya lo teníamos como muy presente, porque cuando el actor o la actriz se va haciendo mayor y va teniendo menos posibilidades de tener personajes en un audiovisual, se va enfermando. Se va enfermando grave, digamos. Y entonces como fundación respondemos a esa necesidad. Entonces, sí y no, nos sorprende y no nos sorprende. Lo que es sorprendente, sí, es que no se haga nada para mejorar esa situación. Es decir, existe el Estatuto del Trabajo Cultural, sí, que es una iniciativa que es del año 22, conjunto con la UNESCO, ha estado echando adelante principalmente por el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, pero con eso no se ha hecho prácticamente nada. Existieron los diálogos sociales en torno a eso, que prometían muchas cosas, pero ahora estoy viendo una declaración, por ejemplo, del Sindicato de Actores y Actrices respecto a la última cuenta pública del presidente Boric, donde ni siquiera se pronunció nada, no se dijo nada respecto al Estatuto
del trabajador cultural, que era algo en el cual nosotros como sector habíamos puesto mucha esperanza. Sí. Pero lamentablemente no hay nada al respecto. Y ahí, yo cuando leí el informe pensaba en varias cosas. Uno, a ver, hay, por ejemplo, en términos de precariedad laboral, la mayoría de los actores y actrices trabajan en proyectos independientes, ¿cierto? Excepto las universidades, estoy pensando como pero proyectos independientes ¿de qué dices tú? ¿De teatro? Estoy pensando en teatro. Sí. Por ejemplo, teatro tiene como los... Arte escénica, sí. Claro, estoy pensando en teatro, que son la Universidad de Chile, la Universidad Católica, ¿cierto? Hay la mayor también tiene, ¿cierto? Que tienen como sus compañías y sus salas de teatro muy ligadas, por supuesto, a sus escuelas. Pero la mayoría de los actores que tienen sus propias compañías tienen que autogestionar, tienen que ahí cruzar los dedos para ganarse un fondarte, etcétera. Entonces es muy difícil. La pregunta es, ¿quién le da trabajo a los actores y actrices? Mira, lo que tú dices es cierto, existe mucho trabajo independiente en torno a las artes escénicas, pero últimamente se aumentó los fondos para las PAOC, los programas de... ¿Cómo se llama? PAOC, de asociatividad, No, el programa de colaborativo, asociaciones colaboradoras. Asociaciones colaboradoras, claro, eso. Y hay varias compañías que han tenido, pero son cosas puntuales. Y son cosas además con tiempo de límite. Exacto. O sea, estructuralmente existe una precariedad. Y es eso lo que no se le ha hecho foco, digamos. A eso es donde no se ha trabajado. Fundamentalmente es eso. Pero efectivamente, como tú dices, son trabajos independientes, pero gestionados por los propios artistas, que son aún más precarios que lo que existe actualmente en personas que trabajan en el mundo audiovisual, que es el foco de nuestro estudio. El foco de este estudio no son las artes escénicas, porque ahí ya entramos también en otro mundo que es bastante terrible también en cuanto a la situación. Y es por eso que el Sindicato de Actores saca esta declaración el día de hoy, porque no se visibiliza eso. Pero si nosotros hablamos del mundo audiovisual, donde existen estudios bastante serios que dicen que entre el 2022 y el 2030, el 2030 va a haber un crecimiento de la industria audiovisual en general en América Latina del 7,2%. Pero si ese crecimiento no se hace en equidad, tampoco va a ser beneficioso para los creadores que estamos participando en esas producciones. Y eso lo vemos fundamentalmente con la desviación que hay entre el consumo de los productos audiovisuales de lo tradicional de los canales de televisión abierta a lo streaming. Claro. ¿Te fijas? Porque también hay la inversión en publicidad se va desde la televisión abierta hacia las plataformas, hacia el streaming. Este programa, por ejemplo, que sale por YouTube, tengo entendido también, ¿no? También estamos en YouTube. Ahora estamos en YouTube. YouTube, por ejemplo, tampoco paga los derechos. Claro. De la música sí, pero de los artistas no. Entonces, la situación es bien desigual. Es bien desigual. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si nosotros miramos la realidad de los artistas e intérpretes norteamericanos que están asociados a un sindicato como el SAG-AFTRA, que es un sindicato fuerte, ¿verdad? Un sindicato que tiene posibilidades de negociaciones colectivas. Y que tuvo detenida la industria casi 10 meses en Estados Unidos. 118 días estuvo detenida la industria, justamente por este cambio, ¿no es cierto?, del modelo de negocios que se va cambiando hacia las plataformas y que eso significó para los artistas un desmedro en su poder adquisitivo, digamos. O sea, ganaron menos plata, ganan menos con, imagínate, si comparamos los sueldos de los norteamericanos con los nuestros, claro. Imagínate, pero se pararon 118 días, y también por el tema de la inteligencia artificial, que también le golpea, y nos golpea a nosotros también, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que es desigual en el sentido de que cuando las grandes plataformas, por ejemplo, vienen a producir a América Latina, a Colombia, Argentina, México, Chile, y hay actores y actrices norteamericanos involucrados en esa producción, existen diferencias en el trato y en el respeto de las regalías y de los derechos. Cuando hablamos de coproducciones, por ejemplo. Cuando hablamos de coproducciones. Por ejemplo, en Colombia, hemos tenido casos que hay actores norteamericanos, actrices que participan de esas producciones, y si tú vas a la producción, ves que existe en un motorhome donde dice SAG-AFTRA, y el nombre del actor y la actriz que pueden hacer uso de ese motorhome, y así una serie de otras regalías que los actores locales no tienen. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay un sindicato fuerte que defiende detrás y porque no le deja pasar ni una. En cambio, cuando llegan acá a producir estas grandes plataformas como Amazon, qué sé yo,
la forma en que presentan los contratos es realmente llega a rayar en lo ridículo, porque hay algunas cláusulas que te obligan a firmar, que dicen que tú cedes tus derechos a todo el planeta Tierra y el planeta solar. O sea, ahí tú ves ya, así son los contratos. O sea, parece broma, pero no es broma. Yo los vi. Yo vi esos contratos con esas cláusulas. Y los colegas... O sea, si alguien quiere ver en Marte, igual no le van a pagar los derechos. No le van a pagar los derechos. Y yo creo que... Y en Venus, yo creo que un poco la locura de Musk, que hace que... De la gente se contagie. Que hace que entren estas cláusulas así como grandilocuentes a los contratos. Pero otra cosa es que, por ejemplo, también... Hay colegas que han han comunicado, porque tampoco hay poder de denuncia, porque también existe el miedo a que no te llamen, porque eres conflictivo, qué sé yo. Llega un link a tu celular mientras tú estás en ensayo, qué sé yo, en un momento entre medio de la grabación, llega un link en tu celular, tú tienes que abrir ese link, ves el contrato, lo firmas y luego desaparece el contrato. ¿Ya? No es como antes que uno tenía, o sea, bueno, nunca que podía volver al contrato en caso de... Claro, o consultarlo con un abogado, que es, claro, lo mínimo, o llevarte el contrato para tu casa y consultarlo con la almohada, por último, ¿te fijas? Pero nada de eso ahora existe. Entonces, vamos retrocediendo en cuanto a los derechos del trabajador, del artista, del creador, en tanto trabajador. Es cierto, podemos con las plataformas salir al mundo, vamos al Festival de Cannes, nos paseamos por la alfombra roja, pero la alfombra roja... O sea, convengamos en que la alfombra roja es un espejismo de la realidad que vivimos la mayoría de los artistas. O sea, sí, efectivamente participamos de eso porque lo necesitamos para promocionar nuestro trabajo, ¿verdad? Pero en estricto rigor, la realidad nuestra es muy distinta. Como decía el Pepe Soriano, un actor que en paz descanse, argentino, decía, así somos los actores. Un día comemos faisán y al otro día nos comemos las plumas. Y la realidad, del punto de vista laboral, va decayendo. No se mantiene, qué sé yo. Tal... Lo que sucede, por ejemplo, con la ley del trabajador cultural, que es la 19.889, que es para cómo contratar a los trabajadores del arte del espectáculo. Y resulta que tenemos jornadas de trabajo de 10 horas. Eso te iba a preguntar, porque en el estudio hablaba de eso, de que mientras el país está yendo hacia 40 horas, exacto, hoy día los trabajadores, actores y actrices que trabajan en un proyecto audiovisual pueden ser exigidos de hasta 60 horas de trabajo. Claro, de lunes a sábado, 60 horas, porque... 10 horas por día, imagínense. 10 horas por día, claro. Hay mucha gente que dice son llorones, hemos recibido muchos comentarios, son llorones, trabajen, no hacen nada, porque no es visto como un trabajo. Y la verdad que si no se nos trata como trabajadores, es difícil que se nos vea como un trabajo. ¿Me entiendes? O sea, y nosotros estamos metidos en esto justamente, no somos un sindicato que vemos los temas laborales, pero sí estamos metidos con esto porque una de las líneas importantes de la Fundación y de Chile Actores es dignificar el trabajo del actor. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, como tú dices, esa ley nos perjudica en vez de protegernos. Y estamos trabajando los pocos. Yo diría que hay un 4% de los actores que sí tienen un contrato ya asociado a un trabajo del audiovisual, que sí tienen que cumplir esas jornadas laborales de 10 horas y son 60 horas a la semana. Y ahora que se están acortando las producciones audiovisuales, terminan los elencos reventados. Claro, porque expliquemos un poco eso de acortarse. Es como hay que filmar X cantidad de escenas. Si antes se hacían en una semana, ahora tienen 3 días. Exacto. Porque eso tiene que ver con costos de producción. Exactamente. Pagarle a todo lo que está detrás de cámara, ¿cierto? Desde los iluminadores eléctricos, cámaras, sonidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Además de la locación y todo aquello genera costos de producción. Entonces, para que el costo de producción sea menor, ocupar menos el espacio, hay que hacer más escenas y por lo tanto, ¿quién hace la escena? Actores y actrices. Claro, y entonces eso también ha cambiado, porque el vínculo del trabajador, actor, actriz, que antes existía con el canal de televisión, todo eso se externalizó en los 90, ¿no es cierto? Y son productores externas, y esas productoras externas también tienen costos reducidos, entonces por lo tanto también tiene que exigir más. Entonces si antes, por ejemplo, la teleserie, ¿cómo se llama esta última teleserie que fue un remake? El Señor de la Querencia. ¿Ya? El Señor de la Querencia grababa cantidades y cantidades y cantidades de escenas, mucho más que cuando hicieron el primer Señor de la Querencia. Y la gente, claro, efectivamente termina muy, muy reventada después de la grabación de un proyecto como ese. Sí, yo quería volver sobre algo que dijiste de Pasada Esperanza, que yo recuerdo, y que hay una cuestión cultural detrás de eso, cultural e idiosincrática me refiero, ¿no?
¿te acuerdas cuando durante la pandemia hubo movilizaciones de distintas organizaciones de artistas y creadores de distintos ámbitos para también, o sea, es como no se está cerrado los escenarios, no podemos trabajar, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Porque además no hay de nuevo seguridad o un contrato de que... Y hubo muchos reclamos, ¿cierto? Como desde cierta gente, yo no creo que la mayoría de la gente piense eso, pero cierta gente, y me acuerdo una frase que leí en Twitter en su momento que a mí me impactó, que decía, bueno, pero si hacen lo que les gusta, ¿por qué les habría de pagarles, no? Y yo pensaba, chuta, ahí sí que es el neoliberalismo nos transformó la cabeza, porque la idea entonces de que todo trabajo remunerado debe ser un suplicio. Claro. ¿No? Por un lado, ¿cierto? Entonces a mí solo me deben pagar por las cosas que me carga hacer. Y por otro lado, por supuesto, no entender, y esa es una lucha que llevamos décadas y décadas, digo porque acá también desde el periodismo cultural, de pensar que lo que otorgan los creadores y creadoras a un país tiene una deriva económica súper importante, además de la deriva simbólica, artística, cultural que le da a un país. Entonces, todavía estamos en esa pelea. Sí, todavía estamos en esa pelea, lamentablemente. Y como tú dices, debería analizarse también desde el punto de vista neoliberal del capital, digamos. Sí, nosotros producimos una gran cantidad de capital. O sea, nosotros producimos no solamente en el tema cultural, educativo y el valor que se le entrega, ¿no es cierto?, a la cultura de un país, el hecho de que existan artistas y creadores. Por otro lado, es una gran industria. Es una gran industria, o sea, estamos hablando de miles de millones de dólares en la industria audiovisual. Sí. Lo que pasa es que está mal repartida la torta. ¿Te fijas? Entonces, claro, es difícil de repente cambiar esa visión de que el trabajo tiene que ser una especie de esclavismo, ya, donde tienes que trabajar mucho y en algo que no te gusta, y así es el trabajo, a cambiar la visión de que existen distintos sectores dentro del mundo laboral que producen distintas cosas, ¿ya? Y esas distintas cosas necesitan distintos talentos para ello. Por supuesto, y además que alimentan otras cosas que yo creo que en Chile nos ha costado mucho entender por qué la gente va a Nueva York. Ahora no, porque está muy difícil la cosa en Estados Unidos y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero en general la fantasía de Nueva York, de París y de Roma está construida por el audiovisual. Exacto. Está construida por las series que vimos, por las películas que vimos, y Chile está haciendo muy bien la pega de mostrarse hacia afuera, pero no es sustentable si los creadores y creadoras delante y detrás de cámara están subpagados, maltratados, ¿cierto?, con precariedad. Ahora, para cerrar, Esperanza, les recuerdo que hablamos con la presidenta de Chile Actores, Esperanza Silva. Este informe, están los datos, ¿cierto? Está la metodología, están los resultados, es un informe tremendamente serio, que ustedes además pueden disponer, está ahí en las redes de Chile Actores también. ¿Hacia quién es el llamado? ¿Quién debería hacerse cargo de decir, bueno, a esta cuestión hay que regularla mejor? Mira, yo creo que el llamado es a los organismos que les corresponda, en el sentido de que nosotros partimos esto, Antonella, algo bien simple, ¿no es cierto? Nosotros como actores y como actrices estamos acostumbrados a observar. Esa es una de las cosas principales del actor, de la actriz, es la observación. Y si nosotros no nos observamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta cuál es el estado de las cosas, difícilmente podemos cambiar. Ese fue el punto de partida para hacer este estudio sociolaboral. Y también porque los compañeros de España, de la Fundación AISGE, que es la fundación hermana, hacen este estudio cada 4 años. Y cada 4 años le van tomando el pulso a la industria en general, la industria audiovisual. Entonces me parece importante, primero, que, por ejemplo, existe este programa que se llama IFI, ¿no es cierto?, que es un programa de apoyo a la inversión extranjera, que vengan empresas multinacionales a producir audiovisual aquí en Chile, porque eso tiene múltiples ganancias. No solamente que se haga aquí, sino que lo que pasa con las teleseries turcas, ¿no es cierto? Sí, que ahí en las teleseries turcas hubo una inversión importante del Estado turco. ¿Ya? ¿Y qué decir con lo que tiene que ver con el audiovisual coreano, por ejemplo? También a música también. También, pero ahí hay grandes... Entonces yo creo que es el Estado... no quiero decir este gobierno, porque la gente no entienda, sino que el Estado que tiene que darse cuenta que esta es una industria importante, que tiene que invertir y que esa inversión tiene que tocar todos los ámbitos de esta industria, no solamente algunos. Porque te nombraba ese del IFI, que vienen industrias de afuera aquí y se les rebaja, ¿no es cierto? Pero muy poco de lo que se les rebaja. De hecho, hoy en este momento hay un equipo entero de audiovisualistas de talento chileno, de directores, guionistas, actores, grabando para Amazon, creo, en Montevideo. Porque en Montevideo les dan mayor retorno de la inversión. ¿Te fijas?
Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado hay que dar eso, ¿no es cierto? Esa subvención, digamos, para que vengan a hacer producciones audiovisuales acá, pero por otro lado hay que preocuparse de que esos derechos de los artistas que están trabajando ahí se respeten. Uh-huh. Bueno, hay una tarea por hacer, pero es bueno tener los datos, ¿no? Sí, es bueno. Y yo creo también que es bueno, a propósito de lo que hablábamos de la huelga del SACAFRA, estar observando y también observando las experiencias de otros países y decir, ok, ¿cómo se han organizado los compañeros y compañeras? Porque cuando pensamos en Estados Unidos en general, pensamos en Hollywood y en las súper grandes artistas que ganan millones de millones, pero también hay un montón de gente que trabajan en los Broadway, ¿cierto? Muchísimos. O que son extras de extras de extras, ¿cierto? Claro, pero no hay ninguno que pase de un nivel hacia abajo, porque claro. Está el sindicato detrás. Te fijas, el sindicato tiene establecidos cuáles son los rangos en que pueden pagar un personaje A, B, C, D. Uh-huh. Entonces de ahí no bajan. Aquí no existe nada de eso. No, y además, bueno, esperas eso para otra entrevista, pero también tenemos que empezar a hablar de inteligencia artificial. Sí, no, nosotros estamos metidos en la inteligencia artificial y como Chile Actores estamos participando en los 2 proyectos de ley, uno que es el que regula la inteligencia artificial y el otro que es de la transferencia tecnológica. Y tú sabes que en ambos proyectos la propiedad intelectual no estaba considerada. Nosotros fuimos quienes le avisamos al Ministerio de Cultura que, sin embargo, la Subsecretaría de la Cultura está mandatada para defender la propiedad intelectual y ellos no sabían. O sea, se han bypaseado al Ministerio de Cultura también en estos temas y eso es bien peligroso. Peligroso sobre todo porque la gente no sabe, no se dice, inteligencia artificial, súper bien, ya meta ChatGPT y hago las cosas. Pero cada página del ChatGPT también utiliza mucha cantidad de agua. Uh-huh. Y los data centers son granjas de data centers que están instalándose globalmente, pero sobre todo en el sur, sobre todo en estos países. ¿Por qué? Porque la legislación es más laxa en cuanto a las necesidades. Pero, oye, nos van a quitar toda la... ¿Quiénes son? Amazon, Microsoft, Google. De hecho, tuvimos esa conversación todavía no llevamos ni un mes de programa, pero hace un par de semanas, a propósito de qué significaba este anuncio de que Amazon anunciara que iba a instalarse en Chile. Pero claro, ese es un tema respecto a lo ecológico, pero también hay un tema que tiene que ver respecto a lo creativo. También. Bueno, nosotros estamos en litigio con Amazon, no sé si tú sabes. Sí. También es un tema que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, Amazon va a producir a todas partes, hace audiovisual y no respeta los derechos en ninguna parte. En ninguna parte paga derechos. Y a nosotros Netflix sí nos paga derechos. Ahí hay un tema a revisar y por supuesto Esperanza Silva va a ser muy bienvenida siempre en comunicarte para hablar de estos temas. Encantada. Gracias. Nosotros despedimos a Esperanza. Recuerden, si llegaron tarde, que pueden revisar esta entrevista en nuestro YouTube prontamente. También va a estar en Spotify y en nuestra web y app. Mañana estrenamos web y app. Qué importante. Para celebrar nuestro primer mes. Y ahora vamos a la música y al regreso vamos a hablar de libros con Gerardo Jara.